Una vez me tocó ir a San Vito con Tita, estábamos recién casados, gloria a Dios, y seguimos de luna de miel, papá, así de que no te pongas en eso. Estoy aprovechando que Tita no vino. Ya, si no me llueve, después me llueve. John, déjalo como estaba porque me acabo de tomar un fresco. Tal vez alguien me ayuda con un poquito de agua. Me acabo de tomar un fresco y me afectó un poquito. Y Yasmín tenía un año tenía mi hija Yasmín. Eso es una finca donde no se ven ni las manos. Usted va por la carretera y usted realmente no se ve ni las manos. Y a Yasmín se le acabó la leche y había que ir a traer la leche. Pero imagínense, no se ve nada y yo no veo nada. Qué cosa más linda, ¿verdad? Y metidos en una finca que la casa en la que estábamos estaba a 500 metros de la calle principal. Y así, en una cosa ya metida. San Vito es muy lindo, especialmente cuando uno se viene. Ve que estoy aprovechando, como Tita no está, yo aprovecho. Y fíjense que yo subí, porque ya había que ir a traer la leche, ninguno de mis cuñados se ofreció, nadie dijo aquí hay un carro, o aquí hay un caballo, nada. Todo el mundo se hizo mirando por otro lado. Entonces yo, como soy así, hermano, los que no me conocen no saben esto, pero yo soy muy atrevido. Usted a veces me verá caminando por Atenas así, como si nada, porque Atenas ya casi me lo sé de memoria, hasta sé dónde están los huecos y todo. Y entonces yo voy caminando y la gente que no me conoce dice, nadie diría que no veo ni papa, porque yo desde joven tengo este espíritu. Si algo hay que hacerlo, gracias, hay que hacerlo. ¡Qué rico! Y el hecho de que uno tenga dificultades físicas no significa que tenga que esperarse a ver que las cosas pasen. Hay que hacerlas. Yo me levanté y fui. El camino era empedrado, oscuro que no se ve nada. Y entonces yo iba, me caía, me golpeaba, me ensuciaba, pero llegué a la carretera. Cuando llegué a la carretera yo sabía que tenía que caminar a la izquierda, pero no se veía nada. Entonces yo empecé a caminar por la carretera y ¡fum! Me fui a la zanja, ¿verdad? Porque no se veía nada. Pero yo tenía que ir a traer la leche. Entonces, yo siempre cuando estoy a campo abierto y oro, yo siempre veo para arriba. Y ese día igual, yo, Señor, ayúdame. En ese momento me di cuenta de una cosa, que a la vera del camino hay árboles y hay árboles, y que en el centro de las copas de los árboles se hacía un camino de cielo, se veía el cielo, era lo único que se podía ver. Y entonces yo hice así y empecé a caminar. Yo supongo que caminé por el centro de la carretera, porque yo caminé como si fuera por aquí, por el centro, ¿verdad? Pero viendo hacia arriba, y así llegué a la pulpería, compré la leche, regresé viendo hacia arriba, no veía hacia adelante. Gracias a Dios no vino ningún carro. Llegué a la finca, yo había dejado una rama atravesada en la calle para pegar con ella y saber que era ida. Hermano, yo le garantizo a usted si tiene problemas para hacer alguna cosa, no diga que no puede hacerla, hágala. Yo hago mis cosas así. Imagínense lo que es dejar una rama atravesada para tropezar con ella. Pero era la única forma en que yo iba a saber dónde estaba.
Y ahí tropecé con la rama, me metí a la finca y otra vez, ya ahora no era para arriba, era para abajo. Se me cayó la leche en aquella oscuridad y yo empiezo a tocar, porque no veo, entonces empiezo a tocar y por ahí, y claro, ahora lo pienso y digo yo, ahí está testado de culebras eso. Pero gloria a Dios, ninguna y logré encontrar la leche, y vamos para abajo. Allá llegué todo raspado, como un jarro de loco, y todo sucio, tanto que cuando yo entré todo el mundo se murió de risa. Seguro quién sabe qué cara de loco traía. Bueno, ¿cómo hace falta la luz en un lugar como ese? Ahora ya iluminaron, ¿verdad? Ahora ya uno puede ir y venir. Pero a falta de luz, a uno le puede ocurrir cualquier desgracia. Cualquiera, literalmente. Si usted camina en oscuridad y va hacia donde usted no sabe, porque usted en las tinieblas no sabe para dónde va, usted puede o caer en una zanja, o golpearse en una piedra, o puede incluso perder la vida. Yo pude haber perdido la vida a manos de una culebra o cualquier cosa. Pero ya ahora hay luz. Abra conmigo su Biblia en San Juan capítulo 8. San Juan 8. Otro traguito. Parece whisky, pero no es. ¿Cuántos de ustedes sabían que los pastores y los ancianos tienen prohibido tomar cualquier tipo de licor? Por si algún día me quiere invitar a su casa y me quiere dar un traguito, tendrá que ser estrictamente de café o alguna otra cosa que no sea licor. Vamos a ir al verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús había ido a la fiesta de los tabernáculos. Y en la fiesta de los tabernáculos hay dos ceremonias que son muy significativas. La primera es el derramamiento del agua sobre el altar. Y Jesús aprovechó la ilustración, el simbolismo de el agua sobre el altar, que recordaba esto, la peregrinación de Israel por el desierto, y cómo en Horeb Dios les dio agua de la roca. Entonces ellos recordaban esto, recordaban el agua de la peña vertiendo agua sobre la roca. Pero también en esa misma fiesta, como era un recordatorio de su tiempo en el desierto, durante 7 días vivían en cabañas que ellos mismos hacían para recordar su peregrinar en el desierto y no olvidar lo que Dios había hecho por ellos, que por cierto es muy importante la lección ahí: nunca olvides lo que Dios ha hecho por ti, nunca. Y tenían otro simbolismo, otra ceremonia que hacían, y es que en el patio de las mujeres, así hay un sector del templo de Jerusalén, se llama el patio de las mujeres, ellos tenían 2 candelabros gigantes y los iluminaban. Posiblemente la última noche, si no es que todas, pero la última noche sí era obligatorio iluminarlos. Los candelabros tenían tal intensidad de luz que usted podía ver el templo de Jerusalén desde lejos, porque los candelabros estaban encendidos. Con respecto al agua, Jesús, el último día de la fiesta, se puso en pie y dijo: el que tiene sed, venga a mí y beba. Estaba diciendo: el agua que ustedes están recordando del desierto, ahora el mundo la necesita y soy yo. Así como el agua les dio vida allá en el desierto, yo soy la vida para todo aquel que quiera beber de mí. Y justamente en este lugar, en el templo, Jesús
está diciéndoles a ellos ahora: yo soy la luz del mundo. Aquellos enormes candelabros iluminaban todo el templo, y se podía ver desde lejos a Jerusalén por la luz que había ahí. La luz lo que hace es eliminar las tinieblas, invade las tinieblas, disipa las tinieblas. Y donde hay luz y hay tinieblas, ¿quién gana? ¿Alguien sabe? Si hay un lugar oscuro y lo iluminamos, ¿quién gana? ¿La luz o las tinieblas? La luz. Y Jesús está diciendo aquí entonces: yo soy la luz del mundo, haciendo una alusión directa a que ellos hacían una ceremonia para celebrar la luz. ¿Cuál luz? Abra su Biblia en Éxodo 1:21 para tener un poquito de conocimiento de dónde viene esto. Hay muchos más textos, pero queremos usar pocos para no alargar mucho la enseñanza. 1:21: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarles por el camino, y por la noche el Señor, y de noche en una columna de fuego. ¿Para qué? Para alumbrarles, a fin de que también anduviesen de día y de noche. Ellos, la celebración del agua era por el agua que recibieron en el desierto, y la ceremonia de los candelabros era recordando que en el desierto ellos, a pesar de no tener Alice ni la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, ellos tenían una columna de fuego. Imagínense cómo sería esa columna de fuego, que se cree que los israelitas eran más de 2 millones de personas en el desierto. ¿Cómo ilumina usted para 2 millones de personas? Esa era una columna de fuego. Y si usted lo ve en sentido más estricto, es una pequeña luz para un pueblo que Dios ama, pero la luz real, la luz verdadera, es Dios, totalmente fuera de nuestra comprensión. Pero también tenía un sentido religioso esta celebración. Para los fariseos y los escribas y para todo el pueblo, era muy claro que en el Antiguo Testamento, que era la Biblia que ellos tenían, Dios es la luz. Hay textos como el Salmo 27:1. Como a mí me gusta hacer estas cosas que nadie sabe, a ver, ¿hay alguien aquí que sin ver la Biblia y sin verlo en las pantallas se acuerda del Salmo 27:1? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Yo le animo a que se lo aprenda, porque en el transcurso de la vida hay etapas de oscuridad. Posiblemente usted coincidirá conmigo en que hay etapas de la vida en que parece una densa oscuridad y que no hay luz y que no sabes para dónde ir ni qué va a pasar. ¿A alguno le ha pasado? Sí. Parte de la vida del ser humano. Por eso el Salmo 23 dice: aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno. Aprendas estos textos, porque en tiempos difíciles, en valle de sombra y de muerte, o en lugares oscuros o en tiempos difíciles, lo van a sostener. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Hay personas que lo amenazan o la amenazan a usted. Sepa que Dios está con usted, porque Él no solamente es su luz, también es su salvación. Y la fortaleza de tu vida es el Señor. Gloria a Cristo Jesús. Y entonces, aquí había dos grupos de personas que vimos la semana pasada. Uno eran los fariseos y escribas que trajeron a la mujer adúltera y la pusieron delante de Jesús y traían ya las piedras en la mano. Y cuando Jesús los increpa y los expone, los exhibe,
ante sus propias conciencias, ellos se van, los que trajeron a la mujer. Pero acuérdese que al principio estábamos hablando de que todo el pueblo vino a él, es el verso 1 y 2. Entonces se fueron ellos y quedó un grupo ahí grande, y entre ese grupo habían escribas y fariseos. Cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, ellos inmediatamente asumen que Jesús está autoproclamándose Dios. Y por eso los versículos que siguen, que no los vamos a ver esta mañana, solo los vamos a mencionar ahora, ellos empiezan a recriminarle a Cristo y a decirle, su testimonio no es válido, porque usted está dando testimonio de sí mismo. Y Jesús les dice, bueno, mi testimonio es válido porque hasta en su propia ley dice que el testimonio de dos es suficiente. Y no solo yo doy testimonio de mí, el Padre que me envió da testimonio de mí. Pero todos los que estaban ahí escuchando entendieron que Jesús estaba autoproclamándose Dios, porque para todos es muy claro que en el Antiguo Testamento Dios es la luz. No es Dios, es solamente luz, porque hay, diríamos, infinidad de intensidad de luz. No, Dios no es una luz, Dios es la luz, no hay más. Ahora hay un contexto cultural que también nos interesa aquí, contexto cultural de los israelitas. Esto de los dos candelabros tiene un significado muy muy fuerte para ellos, porque para ellos era conservar lo que sus padres habían venido haciendo durante siglos, hermanos queridos. Cuando nos enfrentamos a esta realidad, siempre es muy bueno recordar esto. Cuando Cristo vino, cambió todo. Cuando usted está revisando cualquier documento o cualquier evento y le dan una fecha, por lo general le dicen antes de Cristo o después de Cristo. Por ejemplo, Roma es un imperio que no empezó en el tiempo de Cristo. Hay muchos datos de Roma que tendrían que decir 100 antes de Cristo, en el 150 antes de Cristo, y luego otros datos dicen 30, 40, 50 después de Cristo. ¿Okay? Cristo partió la historia para todo el mundo, incluso los ateos tienen que usar estas referencias de fechas, estas referencias temporales. Pero para nosotros hoy, la imperancia de entender este concepto es vital. Cristo partió la historia para nosotros en lo espiritual también. Todo lo que está antes de Cristo tiene un sentido que es de simbolismo y para nuestra referencia, y todo lo que está después de Cristo tiene un sentido práctico para nosotros. Así, queridos hermanos, hoy en día la iglesia cristiana no necesita poner candelabros para simbolizar que la presencia de Dios está entre nosotros, porque la presencia de Dios está en nosotros. No necesitamos símbolos. Por ejemplo, nosotros usamos cosas que nos gustan mucho del pueblo judío. ¿Han oído un shofar? A mí me bendice oír un shofar porque me transporta en el tiempo a cuando los israelitas tocaban el shofar para diversas ocasiones. Pero no tocamos el shofar para que la gloria de Dios descienda. No hacemos eso. Lo hacemos para alegrarnos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la presencia de Dios ya está en nosotros. No es algo que viene a nosotros, es algo que está en nosotros. Esto de los candelabros era tradición para ellos. Algunos de ustedes, por ejemplo, tienen que enfrentarse a la realidad de tener que renunciar a las tradiciones de sus padres, de sus abuelos y de sus bisabuelos.
Algunos de ustedes tendrán necesariamente que romper con los lazos culturales que nos atan a los costarricenses a cosas que no tienen valor espiritual. Usted y yo tenemos necesariamente que darnos cuenta que si queremos seguir a Cristo tenemos que renunciar a las tradiciones que no están en la palabra de Dios, que no glorifican a Dios. Que las practicó su abuelita, bueno, qué linda su abuelita, que las practicó su mamá, qué linda su mamá, pero si no están de acuerdo con la palabra no son válidas. Y hay que entender que nosotros tenemos que desligarnos de esa cultura religiosa que tenemos en Costa Rica. Muchos cristianos todavía conservan mucho de la religión que no es de Cristo. Hermanos queridos, hay que tomar medidas drásticas para agradar a Dios. Hay que tomar medidas drásticas. Ahora me gustaría llevarlos a lo que dice el texto. Vamos a usar solo este versículo, solo yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Porque hay tanto en este versículo que no deberíamos ir más allá. Lo primero es que recuerde que el Evangelio según San Juan fue escrito para que nosotros y todo el mundo crea que Jesucristo es el Hijo de Dios y que creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios tengamos salvación en su nombre. Ese es el objetivo. Estaba yo meditando sobre el mensaje de la semana pasada antes de predicarlo y yo estaba tentado a no predicarlo porque el mensaje tiene varias formas de enfocarlo, ¿cierto? Y sentado una noche en la sillita, yo tengo una silla mecedora que da a la puerta de la calle. Si usted pasa por el frente de mi casa, usted me verá sentado ahí. Y alguien pudiera pensar que no estoy haciendo nada, pero esa es mi silla de meditación. Yo paso horas ahí literalmente repasando el mensaje, orando y estudiando y bueno, Dios sabe. Ese día estaba ahí como por una hora meditando sobre el mensaje y diciéndole al Señor, Señor, voy a ir al versículo 12 de una vez. Cuando el Señor me trajo al corazón esto, el Evangelio según San Juan fue escrito para que todos crean que Jesucristo es el Señor, que es Dios, y para que creyendo tengan salvación, vida eterna en su nombre. Es lo mismo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a examinarlo con ese pensamiento. Usted cuando lea el Evangelio según San Juan, no lo lea con otro pensamiento. No piense que esto es una historia que está aquí que vamos y lo vea aisladamente. Siempre véalo con el propósito con el que se escribió el libro de Juan, para que crean que Jesucristo es el Hijo de Dios y creyendo en Él tengan fe y salvación, tengan vida en su nombre. Entonces hay que empezar por lo básico. Los que estaban ahí alrededor, ese montón de religiosos, y si hay algún religioso aquí, debemos entender que Jesús es Dios y el único Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Siempre fue y siempre será. Dios encarnó a través de la Virgen María, pero Él sigue siendo Dios y nunca dejó de ser Dios. Y cuando Jesús empieza este versículo, es la segunda vez que lo usa, porque ya lo vimos hace un tiempo cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Vamos a ver algunos yo soy en el camino. Este yo soy, yo quiero que usted lo analice a la luz de Éxodo, capítulo 3 y verso 14. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Éxodo 3, 14. Aquí la escena es que Moisés está hablando con Dios.
Y Moisés le dice a Dios, Dios, yo voy a ir a salvar al pueblo de Israel como usted dice. Pero cuando yo llegue, ellos me van a preguntar, ¿quién te mandó? ¿Qué les digo? Y aquí el Señor le contesta, ¿alguien lo tiene? Amén, yo soy el que soy, ahí. Amén. Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Amén. Quiere decir que yo soy es el nombre propio de Dios. Nosotros le llamamos Jehová porque en el transcurso del tiempo se perdieron la pronunciación. Los israelitas por mucho tiempo no usaban vocales. Entonces cuando se referían a Dios escribían J-H-V o W-H. Entonces algunos por eso dicen Yahweh. Otros dicen Jehová, en inglés Jehová. Y así nosotros pusimos las tres vocales fuertes porque nos parecía que las tres vocales fuertes le daban realce, Jehová. Pero en realidad el nombre propio de Dios es yo soy. Él está diciendo, yo soy el que soy. Y note cómo empieza Jesús este versículo, yo soy. Y en 7 ocasiones en el Evangelio de Juan, Él dice, yo soy. Cuando los fariseos escuchan esto, ellos saben que Jesús les está diciendo su propio nombre es Dios. Y ellos dicen, a este muchachito de 33 años, ¿lo vamos a recibir por Dios? ¿Como Dios? A pesar de que ellos sabían que vendría un profeta, que el Señor lo había dicho a Moisés, y Moisés a través del pueblo le había dicho al pueblo de Israel, yo le levantaré profeta como a mí, a él oiréis. Pero es muy difícil, y aquí vuelvo a repetir, es muy difícil a veces luchar contra la tradición. Y aquí voy a hablar también de la tradición evangélica. A veces, hermanos, tenemos el problema de la impronta espiritual. Cuando usted viene a Cristo, a usted le pasa lo más maravilloso que le puede pasar a cualquier ser humano, ¿cierto? Yo no sé si usted recuerda el día que usted se convirtió, yo lo recuerdo. Yo tenía 6 años cuando yo me convertí. Ese día yo estaba en la iglesia y ese día predicaron sobre Bartimeo el ciego. Yo recuerdo el mensaje, las palabras yo las recuerdo. Y recuerdo que mi padrastro, que era el predicador, dijo, todos somos ciegos espirituales y si queremos la luz de Dios, necesitamos venir a Cristo y entregarle la vida. Y yo pasé, con todos los que vinieron, yo estaba ahí. Y yo hice la oración de fe a mis 6 años. Y ese día yo sentía que yo volaba. Yo sentía que no estaba en mi cuerpo, que yo estaba volando, que iba por la calle y yo veía que el mundo era diferente, que el mundo era brillante, que el mundo era lindo, que todo era maravilloso. Yo no sé cuál fue su experiencia, pero la mía fue así. Pero cuando usted se convierte, luego empieza a compartir con los cristianos. Y depende de dónde usted comparta, eso usted aprende. Y a veces, queridos hermanos, aprendemos cosas que no son de Dios. Yo recuerdo que a pesar de que yo estaba en la iglesia bíblica, hubo un tiempo en que la iglesia cambió de visión. Mi padrastro murió, él era un hombre como yo, él explicaba la Biblia, él enseñaba la Biblia, era su pasión la Biblia. Creo que por ahí aprendí yo. Pero a algunas personas les parecía que eso no era de Dios, que no había presencia de Dios en estudiar la Biblia, que la presencia de Dios era más emotiva, más emocional. Entonces cuando él murió, algunos que tomaron la iglesia empezaron con un movimiento muy pentecostal. Yo soy muy pentecostal en la adoración y en la alabanza. Yo le decía a alguien un día de estos que yo no danzo porque ahora estoy operado del corazón,
Pero cuando yo vine aquí hace 26 años, danzábamos por todo esto, era bueno, por ahí. Porque es mi alegría adorar a Dios. Yo no sé cómo alguien no se emociona adorando a Dios. En esa parte soy muy pentecostal. ¿En qué más soy pentecostal? En que yo creo en todos los dones del Espíritu Santo, todos. Están en la Biblia, ¿cómo no vamos a creer en ellos? Pero en la parte complicada es cuando empezamos a cosas que ya no son de la Biblia. Cuando en un culto se levanta un hermano hablando en lenguas allá y otro le hace la competencia por aquí y otro por allá y otro por allá y hay 4 o 5 personas hablando en lenguas al mismo tiempo. Eso la Biblia dice que no. Que debe hablar uno por turno, 3 a lo más y solo si hay intérprete. Eso es lo que dice la Biblia. Pero si usted creció en una iglesia donde favorecen ese otro tipo de cosas, usted viene a esta iglesia y dice aquí no hay presencia de Dios. Porque le falta la parte emotiva. Y yo recuerdo que en ese tiempo se nos hizo ese, iba a decir desmadre, pero mejor suena desorden, ¿verdad? Ese desorden. Sí, se nos hizo ese desorden. Y lo peor, queridos hermanos, que en todos los cultos había que sacarle los demonios a algún hermano. Ustedes saben que en un cristiano no puede entrar un demonio. No puede. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Dice la palabra. Las tinieblas con la luz. ¿Podrá habitar en un mismo cuerpo el Espíritu Santo y un demonio? ¿Cómo es eso? Se quema. No podría entrar. Pero en nuestra iglesia, casi todos los cultos, en medio de la adoración y la alabanza, alguien se manifestaba, así le decíamos, se manifestaba. Y empezaba a gritar y a decir cosas, algunos echaban espuma por la boca, algunos llegó a vomitarse. Y entonces le caían 3 o 4 y empezaban a exorcizarlo. Y, hermanos queridos, eso no está en la palabra, pero si usted nació en una iglesia así, a usted le parece que esa es la presencia de Dios. Por eso es que necesitamos cortar con la religión evangélica también. Y la religión evangélica sustituirla por el estudio serio de la palabra de Dios. Eso es lo que necesitamos. Porque todos los que en aquel tiempo estaban ahí oyendo a Jesús y Jesús les dijo, yo soy, ellos en lugar de abrir los ojos y alegrarse y tener una gran sonrisa y decir, llegó el Maestro, llegó el Mesías, empezaron a contradecirlo. Y es lo que pasa muchas veces hoy en día, hermanos. Cuando alguien empieza a enseñar la palabra tal cual es, no falta quien diga, eso no es así. Y empiece a contradecir. Si usted quiere contradecirme, va a pelear solo, porque la Biblia dice que el hombre de Dios no es contencioso. Yo no voy a pelear con usted por un texto o por alguna cosa, ¿cierto? Me hace mucha gracia que en Facebook y en YouTube y en todo lado salen pastores predicando con un famoso sacerdote que es de lo más maleducado que yo he visto. Grita, insulta, interrumpe, no sabe hablar. Pero ellos vienen y le discuten. Y yo digo, ¿no han leído que la Biblia dice que el hombre de Dios no es contencioso? Que no discutáis acerca de palabrerías y genealogías y vanas cosas que nada más conducen a la impiedad. El asunto es enseñar desde aquí. Enseñamos y usted y yo rompamos con la religiosidad evangélica y sumerjámonos en el estudio de la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. Para que no nos pase lo de estos fariseos y escribas, que en lugar de recibir, rechazaron. Yo soy, es el nombre propio de Dios. Ahora, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Hermanos, este mundo está en tinieblas. Cuando usted camine por la calle, usted se va a dar cuenta que hay muchísimas personas que no teniendo a Cristo, no saben para dónde van. No saben qué van a hacer. Están perdidos.
Cuando usted camina con el Señor, usted no está perdido. Usted sí sabe para dónde va. ¿Cuántos saben para dónde van? Vamos para el cielo. Pregúntele a alguien que no tiene a Cristo en el corazón, si usted muere hoy, ¿para dónde va? Y le va a decir, bueno, yo estoy tratando de portarme bien para ir al cielo, pero realmente no sé. Pero el cristiano sí sabe. Jesús vino a este mundo para iluminar el mundo, para con su presencia darle salvación al mundo. Y usted y yo somos testigos de eso, somos el testimonio de que Jesús realmente trajo la luz al mundo. Lea por favor conmigo San Juan 1:5. Es San Juan, primera de Juan. Este es el mensaje que hemos oído y os anunciamos. ¿Cuál es ese mensaje? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si usted sigue a Cristo, usted está en el camino de la luz y no se perderá jamás. Hay un texto en el Antiguo Testamento que me bendice tanto, dice, el que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se perderá. Qué carga, ¿verdad? Usted dice, yo soy muy chapa, ¿cómo voy a llegar al cielo? Yo en algún momento voy a meter la pata, yo también. Sí. Pero el que anda en el camino del Señor, por torpe que sea, no se perderá. Eso es que Jesús es la luz del mundo. Aunque él estaba aprovechándose de una ceremonia, de una ilustración visual muy fuerte para que les quedara sembrado en el corazón, lo que significa es que Jesús salva a todo el que quiera ser salvo. Ahora él dice, habla de los que lo siguen, el que me sigue. Hermanos, allá en el capítulo 28 de Mateo, en los versos 18, 19 y 20, Jesús dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Eso significa que Cristo es el que gobierna el mundo. Ya Satanás fue anulado y está bajo el dominio del Señor. Fue exhibido públicamente y Jesús triunfó sobre él en la cruz. Maravilloso. Pero Jesús añadió, como yo tengo todo el poder, ahora les toca a ustedes ir por todo el mundo y hacer discípulos en todas las naciones. ¿Qué es hacer un discípulo? Muchas veces nosotros nos confundimos con el discipulado y pensamos que el discipulado es hacer un discípulo. No. Hacer discípulos, según lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, es llevar el Evangelio y los que se conviertan son llamados discípulos. Entran en la escuela de Dios. No es que cualquiera puede entrar a la escuela de Dios. San Juan 1:12 dice que es a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre. El trabajo de la iglesia, queridos hermanos, es llevar el Evangelio a toda criatura, a todo el que podamos. Jesús dice, el que me sigue, se refiere a ustedes y a mí, que nosotros somos sus discípulos. Pero también Dios quiere que nosotros traigamos discípulos. Ahora, seguir a Cristo, queridos hermanos, tiene implicaciones muy marcadas. Por supuesto que el primer paso es entregarle el corazón a Cristo, es el primer paso. Pero luego que usted le entrega el corazón a Cristo, ocurre que el Espíritu Santo de Dios viene a morar en usted. Y el Espíritu Santo de Dios, morando dentro suyo, empieza una obra de regeneración. Esa obra de regeneración es que usted empieza a cambiar sin darse cuenta. Usted empieza a cambiar sin hacer el esfuerzo usted. Porque el esfuerzo humano casi siempre termina en pecado, hermano. Eso es así. Sino que el Espíritu Santo de Dios te va regenerando, te va cambiando, te va haciendo en una metamorfosis de una persona llena de pecado
a un reflejo de Cristo en la tierra. Eso es lo que pasa cuando nosotros venimos a Cristo. Pero seguir lo que implica es permanecer. Eso es. Usted empieza a ser discípulo el primer día que se convirtió y sigue siendo discípulo toda la vida hasta que Cristo venga por usted o nos llame. Todos los días somos sus discípulos. Significa perseverancia, permanencia. Algunos hermanos han dejado la congregación y han ido a otra congregación. Siguen perseverando, está muy bien. Algunas otras personas han dejado la congregación y se han ido al mundo. Dice el apóstol Juan, en una de sus cartas, en primera de Juan, dice: salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. ¿Por qué es que usted viene una vez y otra vez al templo? Y algunos de ustedes estuvieron en otros templos y salieron de aquellos templos y vienen a este templo, y si se van de este templo irán a otro templo y nunca podrán dejar de ir al templo hasta el día que se mueran. ¿Por qué? Porque somos discípulos. El que no es discípulo no le interesa ir al templo, ¿cierto? No le interesa la vida de iglesia. Y cuando usted revisa de cerca su vida, usted se da cuenta que también se permite pecadillos que le parecen a esa persona que no son nada graves. Y lo veremos un poquito más adelante, porque dice aquí que el que sigue a Cristo no andará en tinieblas. Ese es el siguiente punto que vamos a ver. El que me sigue, dice la palabra de Dios, no andará en tinieblas. Eso significa que fue apartado para Dios. No nos damos cuenta. A veces no estamos conscientes. Como la vida transcurre más o menos similar cada día, y tenemos rutinas muy arraigadas en nosotros. Voy a darle un ejemplo. Muchos de ustedes mañana entrarán a trabajar a una hora y trabajarán en lo mismo que han hecho durante meses o años, y al final de su jornada terminarán e irán al estudio o al gimnasio, y luego irán a su casa y al día siguiente van a hacer algo parecido y al día siguiente algo parecido. Y nos va bien. ¿Cierto que nos va bien? Levante la mano a los que nos va bien. Nos va bien porque Dios es bueno. Pero a veces olvidamos de quiénes somos. Se nos olvida quiénes somos. Dice aquí que el que sigue a Cristo no andará en tinieblas. Nosotros somos privilegiados, queridos hermanos. Somos la gente más inteligente de este planeta. Porque dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hay gente muy, estudiada y muy bien posicionada, pero no son muy inteligentes. Inteligente es aquel que tiene a Cristo en su corazón. Ese es inteligente. Y se nos olvida muchas veces que más allá de eso, más allá que los chuicas que usted porta, los zapatos que usted calza, mucho más allá de la comida que usted come, o la casa en la que usted vive, o la cama en la que usted duerme, usted no es eso, no lo es. Eso es solo cosas y actividades que están alrededor suyo mientras vamos por este mundo, mientras vamos en el trayecto hacia la patria celestial. Jesús dice: no andará en tinieblas. Busque por favor Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido. Hermano, linaje tiene que ver con ascendencia, tiene que ver con generaciones, con genealogía. Y usted dirá: ay, pero pastor, es que usted no sabe. ¿Viera usted la clase de genealogía mía? Yo mismo podría decirles: un abuelo adúltero,
un papá adúltero, los dos borrachos, y yo para la gloria de Dios, ni uno ni el otro, ¿cierto? Para la gloria del Señor. Y les cuento que cuesta, porque un hombre tan guapo, ¿ah? No, es en serio. Porque mi linaje cambió. Porque aquí no está hablando del linaje terrenal. Aquí está hablando que cuando usted vino a Cristo, usted fue hecho hijo de Dios. Su linaje es espiritual. Usted es descendiente de Dios directamente. Es un hijo de Dios. No tiene nada que ver con lo que a usted lo rodea, sea rico, sea pobre, sea bueno, sea menos bueno, o las cosas de este mundo son secundarias. Usted nunca pierda de vista quién es usted, no es poca cosa. Yo veía el viernes toda la reacción de la gente cuando entró el rey Felipe VI. Usted le puede preguntar a Tita, yo le decía, oiga, devuélvanos los que se llevaron cuando nos dejaron los espejitos. Yo no entendía por qué le aplauden. Sinceramente, hermanos, me perdonan, yo soy apolítico, pero me da chicha. Pero nosotros somos un pueblo rico. Ahí en Cruzitas hay un montón de oro, pero allá en el sur había un montón de oro también. Y adivine dónde fue a parar. Y no ha regresado. No los estoy carboneando, hay que amarlos también. ¿Por qué el pueblo se alborotó con el nombre Felipe VI? Porque es rey. Porque desciende de reyes. Su abuelo fue rey, su papá fue rey y él es un rey. Usted está más alto que él. Porque usted no es hijo de un rey terrenal. Usted es hijo de Dios. ¿Alguien puede dimensionar eso? Es que es extraordinario, es que es fuera de este mundo, es algo totalmente, absolutamente grandioso. Linaje escogido, real sacerdocio, y somos nación santa, y somos pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. El que me sigue no andará en tinieblas, dijo Jesús. Porque el Señor entró con su luz a las tinieblas donde usted estaba, iluminó su vida y usted lo siguió. Y entonces el Señor lo sacó de las tinieblas y lo pasó a su luz, pero no solo a su luz admirable. Hermanos, les decía el domingo pasado que todas las palabras en la Biblia tienen un significado, por eso están ahí. El apóstol Pedro, que caminó con Cristo, no solo por Judea y por Samaria, caminó sobre el mar con Cristo. Él escribe estas palabras. Él pudo haber dicho, el que lo sacó de las tinieblas a la luz. No, él dijo, a su luz admirable. Más allá, esa luz ahora habita en usted. En el segundo libro del apóstol Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro, él dice que nosotros fuimos hechos partícipes de la naturaleza divina. Yo, hermanos, me estremezco de solo pensar que un ser humano cualquiera, común y corriente, ahora es partícipe de la naturaleza divina. Eso solo debiera ayudarnos a vivir en santidad. Si nosotros valoráramos lo que somos en Cristo, viviríamos en santidad y en reverencia cada instante de nuestra vida. El problema es que a veces no lo comprendemos. No dimensionamos lo que significan estas palabras, su luz admirable. Cuando Jacob peleaba con Dios a la orilla del río Jaboc, él le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y el ángel le contestó, ¿por qué me preguntas por mi nombre?
que es admirable. Cuando usted lee Isaías 9:6, dice que, hablando de Jesús, se llamará su nombre admirable. Hay una parte que nosotros no hacemos, queridos hermanos. Quiero llevarlo a una comprensión de que nosotros debemos practicar la contemplación. ¿Cuál es el valor, por ejemplo, de una pintura? A ver, ¿alguien se acuerda cómo se llamaba el señor que se cortó la oreja? Ese señor. Hay un cuadro de él que es estudiado en las universidades porque con un pincel él dibujó una ventana como si fueran rejas, pero las rejas son perfectas, simétricas, no hay falla, y eso no se hizo con ningún artefacto que no fuera un pincel y los ojos. A veces, queridos hermanos, usted puede pasar al frente de un cuadro como eso y decir, qué bonito, y seguir. Y no se da cuenta del valor que tiene eso. Los que saben cuánto vale eso son los que lo compran. Y lo compran porque han aprendido a detallar lo que hay ahí. Algo así es Cristo, queridos hermanos. Nosotros pasamos rapidísimo por estos textos y no nos ponemos a contemplar a Cristo en su gloria. Significa que nosotros, hermanos queridos, deberíamos tomar un tiempo, ojalá en el día y si no por lo menos por semana, para sentarnos a meditar en la persona de Cristo exclusivamente. ¿Quién es Él? ¿Cómo se encarnó? ¿Por qué se encarnó? Las palabras que dijo, cómo caminó, cómo entregó su vida por mí, cómo Él derramó su sangre por mí, lo que eso implica, quién soy ahora a través de la sangre de Cristo, quién soy ahora a través del sacrificio de Cristo, por qué razón es que yo puedo vivir confiado, por qué es que no camino en tinieblas sino en luz, porque Cristo es la luz admirable. Necesitamos tomar conciencia y dejar de pasar por la vida rápido. Que no tenemos tiempo para contemplar a Cristo. Estamos llenos de actividades y tantas ocupaciones. Pare. Más adelante estudiaremos el texto, pero quiero mencionarle hoy a unas dos personitas muy especiales, María y Marta. ¿Cuántas mujeres que están aquí coinciden conmigo en que si Cristo viniera a la casa de uno con todos sus discípulos, uno se vería compelido, motivado y comprometido a hacerles la mejor comida que uno pudiera hacer y darles la mejor recepción que se pudiera? Así es. Pero Jesús no quiere eventos, Jesús quiere corazones. La otra muchacha se sentó a escuchar a Jesús. Perdóneme, querida hermana, lo que le voy a decir. Cristo está más contento con una mujer que se sienta a meditar en la palabra, aunque no haya limpiado la segunda vez, porque en Costa Rica las mujeres de nosotros no limpian la casa una vez, la limpian 3 veces. Así son, hermanas, así son. Si usted le quita un pelito a la limpieza y dedica 10 minutos a meditar en el Señor, ¿usted cree que Cristo va a estar más contento o más enojado? Los varones igual.
Usamos tiempo para descansar, para ver fútbol, para lo que sea. Pero necesitamos contemplar, meditar. Y para los que les gusta la plata, dice la Biblia que los que meditan en la palabra son prosperados. Yo sé que Dios bendice y algunas veces menciono que si usted da para la obra, Dios lo va a bendecir, y es real. Pero el texto dice que aquellos que meditan en la palabra del Señor serán como un árbol plantado junto a corrientes de agua, árboles que dan fruto en su tiempo y que las hojas no se les caen, y agrega, y todo lo que hace prosperará. El que lo sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y la luz de la vida es Cristo. Gloria sea a su nombre. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Tendrá la luz de la vida. Yo quiero terminar hablándole de algunos principios que son vitales de entender. Le van a ayudar a usted para la meditación. Ya dijimos en Isaías 9:6, llamará su nombre admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Segundo principio, donde hay tinieblas y llega Cristo, todo se ilumina. Aquí voy a parar un poquito para decirle, algunas veces nosotros luchamos con familiares o con amigos que andan muy mal en la vida, están muy mal en la vida. Y nosotros les damos consejos y los exhortamos y les llamamos la atención y muchas veces los regañamos y muchas veces hasta los manipulamos, tratando de que cambien. Yo le voy a decir a usted esto, hoy en la noche, cuando todos se vayan a dormir, apague todas las luces de su casa, abra la puerta del baño, que también está a oscuras, y dígale al servicio sanitario, cámbiese de lugar, usted no puede estar ahí, usted huele muy feo. A ver cuál inodoro se cambia. Si usted quiere cambiarlo y lleva a algún hermano para que lo cambie, tiene que haber luz del día o luz artificial, pero no se podría quitar si no hay luz. ¿Sabe cuándo las personas que están en esas dificultades y que están enredados y que están muy complicados y que andan lejos de Dios y todo, cuándo eso va a cambiar? No cuando oigan tus consejos, sino cuando conozcan a Cristo. Por eso es que te aconsejo, deja de estar tirando palabras al viento, evangelízalo. Eso es lo que hay que hacer. La gente no cambia porque en esencia son lo mismo, solo aprenden a disimular según les convenga. Pero si Cristo entra en su corazón, ellos cambiarán. Así es como se cambia la vida de las gentes. Deje de estar luchando y nadando contra corriente. En sus fuerzas usted no puede. Una madre que tiene un hijo adicto, evangelícelo. Una esposa que tiene un marido borracho, evangelícelo. Un esposo que tiene una esposa inconversa, evangelícela. Padres con hijos, madres, todo, la cosa cambia cuando nosotros ayudamos a la gente a encontrarse con Cristo. Donde Cristo llega, se disipan las tinieblas. Hay un texto en San Juan 1:3, por favor, busque San Juan 1:3. Santo Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hablando de Jesús, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra Cristo. Sin embargo, hay gente que le huye a la luz. Lea conmigo San Juan 3:19. Y esta es la condenación,
que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Hay mucha gente que no quiere aceptar a Cristo porque saben que su vida cambiaría. No se dan cuenta que cambiar de la vida que tienen, que es un placer pasajero, a pasar al gozo de la salvación es totalmente ganar. Ganar sobre todo. Sin embargo, como dice 2 de Tesalonicenses 3:2, el problema es que no es de todos la fe. No todos van a creer. ¿Y de quiénes está hablando este texto? Isaías 5:20. Busca Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno le dicen malo. Los que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, los que hacen de lo amargo dulce, lo hacen pasar por dulce y lo dulce por amargo. Sin embargo, hermanos, tengo una buena noticia para cerrar. Hay misericordia para todos ellos. Y el texto que vamos a terminar leyendo, ¿quiere ponerse de pie, por favor? John, ponga ahí, ¿quién está? Belanita. Okay. Ponga ahí 2 de Pedro 3:9. Voy a pedirle que si usted puede, búsquelo en su Biblia también, lo lea conmigo en voz alta. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias, Señor, por esta mañana tan linda que hemos participado de tu palabra, de la adoración y la alabanza. Sea tu misericordia con nosotros. Encomiendo a mis hermanos, Señor, a tu gracia, por Cristo Jesús. Amén. Vayan en paz, hermanos, Dios los bendiga. Aquí hay un bosquejo, por si alguien lo quiere. Para Cristo la gloria.